Bienvenidos a una nueva entrega de Hacia la Venezuela Ideal. Regresamos después de un largo periodo de ausencia, una ausencia que se debe básicamente, y para ser franco con ustedes, a una eh, dificultad de interpretar en un modo que consideremos correcto lo que está pasando en Venezuela en estos momentos. Han sido momentos de mucha confusión, han sido momentos de ir y venir de una oposición atomizada, de unas posiciones encontradas dentro de la misma oposición ante un gobierno debilitado, ante un gobierno casi desaparecido del mapa venezolano. No hay gobierno en Venezuela, no hay quien se ocupe de la criminalidad, no hay quien se ocupe de la salud, no hay quien se ocupe de la electricidad, no hay quien se ocupe del alto costo de la vida, no hay presidente. Y sin embargo, lamentablemente, no hemos logrado aglutinar un movimiento opositor sólido con una sola agenda que sepa manejar bien la situación que estamos viviendo. Me acompaña, como siempre, Orlando Viera Blanco, como ustedes saben, profesor universitario, analista político, articulista de El Universal y de El muchos abogado del medios, diablo. de muchos digitales, y últimamente ha retomado su papel de abogado del diablo. Hace rato en negro le estaba diciendo que el diablo no se pone bravo, que más bien que el diablo disfruta las cosas. Entonces que hablemos un rato. Orlando, después de esa introducción que más o menos busca marcar la ruta de lo que vamos a hablar en estos minutos, eh, ¿cómo ves tú a la oposición venezolana? Al gobierno ni siquiera hagamos el ejercicio. Las encuestas dicen que Maduro es el peor presidente que ha tenido la República, que solamente algunos fanáticos religiosos lo apoyan, y me perdonan que los llame de esa manera, porque uno debe de alguna manera también ser más consistente, pero lo cierto es que estamos frente a una situación en que Venezuela nunca, nunca, nunca en los últimos 100 años había estado tan mal como está ahorita. Bueno, primero que nada, profesor, un saludo a usted. Aunque no nos hemos visto por estas vías, sí hemos estado conversando, usted y yo, siempre, diaria, semanalmente. Un saludo a la audiencia, a nuestra querida audiencia que sé que extraña nuestra ausencia, distante pero no ausentes, y que espero que este programa muy especial del día de hoy sirva para reflexionar muy profundamente lo que ha venido sucediendo en el país en estos últimos meses o en lo que va de año. Yo quiero comenzar hablando de un titular que de pronto así lo colocamos en nuestras entregas semanales, que es que la transición está en nuestras narices y no la queremos ver. Es decir, la transición posible o el cambio posible, y muy lejos de pensar que nosotros perdimos la oportunidad de lograrlo, sigo con la convicción de que estamos a las puertas de que eso suceda, y me voy a explicar, trataré de condensarlo lo más posible. ¿Por qué? Históricamente, las transiciones que se han vivido a nivel mundial, y de esto ya hay estudios avanzados, se debe cumplir una etapa que es la etapa de la liberación del régimen autoritario que de alguna manera cerca el orden republicano. Esa etapa de liberación pasa por diferentes eventos que conducen a un quiebre del régimen que se quiere deponer. Ese quiebre se logra a través de también el cumplimiento de una serie de etapas, llamémosla de protesta, llamémosla de movilización ciudadana, llamémosla de negociación, de diálogo y electoral. De tal manera que cuando revisamos, sobre todo el 2014 para acá, después de la muerte de Chávez, que venía sucediendo, como dicen por allí, resulta, pasa y acontece, que nosotros sí hemos venido agotando esas etapas, y no es que se hayan perdido, son etapas sin las cuales no hubiésemos llegado al punto en que nos encontramos, que es a las puertas de una transición posible.
¿Cuáles son los logros que, al igual que en las transiciones de Brasil, por ejemplo, con la llegada de Tancredo, o la del pacto naval con la llegada de Sanguinetti y la salida de Bodaberry, se han cumplido en Venezuela? Bueno, hemos logrado puntos de quiebre del régimen que tuvieron que habilitar elecciones en las cuales ocupamos una Asamblea Nacional con mayoría, desde la cual se agotó una agenda a lo interno y a lo externo que permitió que hoy se caracterice el gobierno como dictadura. Eso es un tremendo logro en el terreno. Orbi. Exactamente, Urbi et Orbi. Ese es un tremendo logro. Después, a lo interno, independientemente de que se hayan perdido momentos políticos importantes de presión o de avance, también se ha logrado un entendimiento sobre lo que debe ser una alternativa política de orden ideológico, de orden dogmático, frente a lo que se está en este momento, y esa alternativa no es más que un proceso, digamos, de orden liberal, que ya incluso las masas populares lo comprenden. Ya el populismo y una cantidad de elementos que llevaron a Venezuela a lo que la han llevado están descartados hasta, digamos, el menos ilustrado de los venezolanos. ¿Por qué sigo diciendo que estamos frente a una transición? Bueno, porque no se trata de una comunidad internacional, por cierto, que va a intervenir con unos fusiles militarmente y va a llegar y va a desalojar al señor Maduro, porque, por cierto, sobre eso también hay una serie de supuestos falaces, que es entender que no estamos en un contexto internacional que habilita realmente esa posibilidad. Las salidas, llamémoslas aceleradas y militares, que hubo en el caso de Panamá, en el caso de Granada, en el caso de los Balcanes, por ejemplo, son salidas en base a un contexto internacional de Guerra Fría, y eso no lo tenemos en este momento, y los venezolanos debemos entender que no va a haber intervención internacional, vamos a llamarla definitoria, sancionatoria, sin que no exista una movilización interna, y aquí quería llegar. Nosotros tenemos que comprender que, por ejemplo, esto de las votaciones del 22 de mayo o del 20 de mayo no es un evento que debemos colocar en el sartén, digamos, del aceite moralista y demonizarlo por creer que esto legitima a Maduro o legitima a, digamos, al régimen como tal. El régimen es autoritario y nunca ha existido en Venezuela de un tiempo para acá, porque desde un tiempo para acá quiero decir, desde la llegada de Chávez un poco después, no ha existido, profesor, una votación realmente libre, una votación realmente imparcial. El hecho no es votar ni sufragar, y en este programa lo hemos dicho mucho, es entender que tácticamente debemos removilizar al país, y que quienes removilizan al país son los actores políticos que se hayan equivocado o no, adversan manifiestamente al señor Maduro y han demostrado en su trayectoria política que han encarado esto con todos los riesgos y sacrificios que ello supone. Entonces, aquí voy aterrizando la primera parte de la idea. Es un absorto de estupidez, sigue siendo una gran idiotez, y lo digo con una gran responsabilidad, estar amarrados a la frase de que en dictadura no se vota, de que en dictadura no sale con votos, porque ese no es el tema. El tema es un tema de removilización amalgamada, unida, en un frente amplio, con una agenda política que realmente trate de convocar el movimiento partisano y ciudadano que busque el punto de quiebre, que ya en 2 oportunidades lo hemos logrado y que está a tiro de volver a lograrse de cara a las situaciones económicas depauperadas del país. Sí, profe, ven acá, ahorita te atajo yo en un momentico, porque normativamente tus argumentos son impecables, pero estamos enfrentados con una realidad. La realidad es que hay una campaña muy importante que tú conoces de desconocimiento de este proceso electoral que se está simulando en Venezuela en este momento. A mí me llama mucho la atención que una cuestión que no se ha dicho, que por trivial que sea hay que decirlo, y es que en Venezuela el presidente de la República no tiene capacidad alguna para convocar elecciones.
Venezuela no es España, donde el presidente convoca elecciones cuando le parece que la situación amerita convocar elecciones, ni es ningún país de democracia parlamentaria donde se convocan elecciones cuando hay una crisis. No, eso en Venezuela no se puede hacer. Entonces, fíjate, Orlando, en la falla, y me perdonas que te lo diga, en tu argumento normativo, es dejar por fuera el sentimiento de las personas que en este momento tiene sin duda alguna el peso más grande en esta cuestión. Hay personas que todavía no se sienten bien con respecto a lo que se hizo con lo del 16 de julio y el 31 de julio. Y ya vamos para un año de que eso pase. Dentro de 3, 4 meses estamos en el mes de julio y eso es una situación que está ahí, que no ha sido lo suficientemente explicada. Después, tú vas a un simulacro electoral, como lo llamo yo, con las fuerzas totalmente divididas, con una posibilidad de movilización alrededor de ese proceso que es, yo lo veo, en mi opinión, bastante endeble, con muy poca capacidad de llevarse a cabo. Entonces, hay que hacer una diferencia entre lo normativo, en lo que tú has explicado muy bien, y lo que es la realidad que en este momento nos aborda. ¿Por qué? Porque fíjate que esta pseudo campaña electoral, ¿para qué ha servido? Para esconder la triste realidad que están viviendo los venezolanos, para esconder que en el JM Los Ríos los niños se mueren de cáncer porque no hay manera de tratarlos. Porque a cualquier niño que en Venezuela le dé cáncer está condenado a muerte. Que en cualquier persona que en este momento le dé cáncer en Venezuela, con una probabilidad del 99% está condenado a muerte. Porque no hay manera de que el gobierno entienda que su función no es narcotraficar, que su función no es meter preso a los militares, que su función no es perseguir a los políticos, que su función es totalmente distinta, pero es que además no lo entiende. Entonces, si tú me disculpas, lo digo muy rápido. ¿Qué es lo que divide a la oposición en este momento? Bueno, precisamente lo que se debe hacer con respecto al 20 de mayo, al 22 de mayo. Yo ni siquiera sé la fecha, con eso te digo todo. ¿Por qué? Porque simplemente hay una mayoría o una gran cantidad de personas, no voy a hablar de mayoría, una gran cantidad de personas que consideran que eso es una burla, que eso es un simulacro, y hay otra gran cantidad de personas que ven en eso una oportunidad. Ahora, hay un hecho que pende sobre esta realidad, y es que el 31 de julio del año 2017 el Consejo Nacional Electoral dio unos resultados sobre una Asamblea Nacional Constituyente que son tan burdos, que son tan malos, que son tan piratas, que ni siquiera están publicados en la página web del Consejo Nacional Electoral. Entonces, Orlando, yo creo que nuestro deber no es empastelarnos alrededor de este proceso de si hay elecciones o no hay elecciones. No son elecciones, el presidente no tiene capacidad de convocar elecciones. Y además el problema es mucho más complejo porque suponiendo que ganase el candidato a la oposición, no le van a entregar el poder porque entonces ellos dicen que el poder se entrega en enero del año que viene y tú le preguntas, bueno, pero ¿cómo es que si yo puedo adelantar las elecciones tampoco no puedo entregar, no puedo avanzar también la entrega del cargo presidencial? Entonces, no quiero ponerme fastidioso con este asunto. No podemos analizar esto, lamentablemente, y aquí estoy yendo contra lo que yo enseñé toda mi vida, desde el punto de vista estrictamente normativo. Tenemos una situación dinámica en este momento que nos obliga a replantearnos la situación de lo que estamos viviendo en Venezuela y ver qué es lo que vamos a hacer. Porque otra cosa, como dijiste tú, mutatis mutandi, así como hay unas personas que legítimamente piensan que es a través de un proceso electoral que ellos van a sacar a Maduro, hay otras personas que dicen que es a través de la no participación, pero sin una propuesta de agenda, sin una propuesta clara. Yo no la veo.
Yo leo permanentemente lo que dice la gente de Soy Venezuela, leo permanentemente lo que dicen muchos amigos míos y yo no veo ahí una estrategia. Es más, no veo ni siquiera un fin, no veo un propósito. Y eso es lo grave de la situación que estamos viviendo en Venezuela. Y yo creo, Orlando, que sobre eso es que nosotros deberíamos centrar la atención en este momento, sobre este marasmo que vive la opinión pública venezolana, que impide, que depleta, que distorsiona, que disemina la capacidad de sacar a un gobierno muerto, un gobierno que no existe, un gobierno que no gobierna. Porque, nuevamente, yo voy a definir lo que es gobernar. Gobernar es que no haya hambre, gobernar es que no haya escasez, gobernar es que no haya inflación. Y eso hace rato en Venezuela que no está pasando. No hay gobierno. Maduro es un triste payaso. Maduro es una persona totalmente incapacitado mentalmente. Y no estoy hablando de que sea loco, estoy hablando de que no está preparado. Creo que inclusive no tiene el coeficiente intelectual suficiente para ejercer el cargo que está ejerciendo. Y ahí voy a hablar de los voceros que veo alrededor. Lo repito, yo no he visto a nadie que diga que el presidente de la República no tiene capacidad de convocar elecciones. Ya de eso, de suyo, ya entonces el 22 de mayo o para cuando quieran poner la fecha, es una trampa. Bueno, yo quiero devolverle un poco la pelota a la cancha en esto del análisis normativo. Creo que igualmente su análisis ha sido apelando, no el suyo, apelando a criterios normativos, y eso, a mi manera de ver, es lo que nos coloca en una calle ciega. Me explico. Nosotros, por estar diciendo normativamente que esto es una convocatoria ilegal, que lo es, que es una Asamblea Nacional Constituyente, que lo es, que el presidente no tiene capacidad de convocatoria, que lo es, en ese postulado principista, normativo, positivista, nos ancla y nos mete en esa calle ciega. Yo estoy hablando de un tema estrictamente táctico y que además tiene validez histórica. Y pragmático, pero fíjate, Orlando, perdóname que te ataje ahí. El problema es que la gente está dividida entre los que piensan como tú y entre los que piensan como yo. Bueno, entonces yo lo atajo a usted. Espérate un segundo. Y entonces todo el mundo se siente con la capacidad de decirle al otro, vente para donde yo estoy. No, bueno, está bien. Pero y ahí es donde nos quedamos, me perdonas Orlando, sin argumento. Nos quedamos este es el objeto de este programa. Sí, dígame. Porque han pasado largos meses desde que nos sentimos en una situación de oportunidad perdida, y este es el objeto académico de este programa. Ok, entonces académicamente, vamos a transportarnos. ¿Qué días son las elecciones? ¿El simulacro? Porque 20 de mayo también, yo ¿cuándo? mismo no ubico. Bueno, ese día, de mayo, yo mismo no ubico vamos la fecha. a ubicarnos en el día del simulacro. Sí. 10, 11, 12 de la noche aparece alguien del Consejo Nacional Electoral, invocan a Tibisay Lucena a través de la Ouija. ¿Cuál es el resultado? Vamos a ese escenario. Dado el resultado, ¿qué viene después? Vamos a hacer, yo creo que ese es el ejercicio académico verdadero, para que entonces la gente entienda desde ahorita qué es lo que nosotros proponemos. Porque tanto un lado como el otro, tanto la gente que dice que hay que votar, como la gente que dice que hay que ser abstencionario, creo que decía la doctora Mármol León, tanto el uno como el otro no tienen un día después, y esto te lo digo responsablemente. Ni el uno ni el otro tiene un día después. Claro. ¿Qué Entonces, vamos a hacer nosotros? deme una palomita. Mi tema con esta discusión es que yo no estoy hablando de que el tema es votar. El dilema, dijimos una vez en este programa, no es votar. Y para poder llegar al día después de ese día que se salió o no salió a votar, tenemos que previamente entender con un mínimo de información hacia dónde debemos ir y qué debemos reflexionar para salir de este letargo, de este entrampamiento que es
en parte antipolítica y en otro sentido es un decaimiento emocional colectivo que, bueno, que obviamente es válido. El tema no es votar, el tema es entender que tácticamente se tiene que removilizar un país. Y removilizar un país pasa por varios elementos. Pasa por entender que hay que crear un frente amplio, unido, amalgamado, que usted lo acaba de decir. Eso es lo que propone Soy Venezuela, por ejemplo. Y no bueno, quiere pero ir a soy votar. Venezuela, lo primero que entonces, si quiere, digamos, validar lo que predica, tendría que iniciar también un diálogo y digamos, un proceso de reincorporarse ella y reincorporarse el Frente Amplio y reintegrarse. Bueno, pero eso es lo que está haciendo Ledesma, ¿no? Bueno, pero entonces Ledesma lo hizo bien, pero ya salieron varios a decir que Ledesma traicionó a Soy Venezuela, o que qué hace Ledesma al lado de Vecchio, o qué hace Ledesma al lado de Borges, dándole cancha o dándole soporte. Ahí me van a perdonar los que lo dicen, son unos ridículos, pero bueno, está bien. Bueno, entonces, y muy bueno el término, nos hemos dedicado de una manera muy banal en los últimos meses, y lo digo con toda responsabilidad, a ridiculizar a los actores políticos que fueron héroes para nosotros. Nos hemos dedicado de alguna manera a satanizar, a demonizar a los actores políticos que en mérito, mucho, la mayoría de ellos han sacrificado mucho en aras de la restitución republicana. Nos hemos dedicado además a elevar críticas disque autorizadas desde escenarios externos, desde el exterior, muy cómodamente, muy apoltronadamente, sin asumir un mínimo de riesgo y sin asumir un mínimo de responsabilidad de lo que se predica desde afuera. Yo lo digo con toda objetividad, yo no quiero fastidiar tampoco a los que están en el exterior que tengan su derecho, como usted lo dice, a manifestar su queja y su reclamo en contra de lo que hasta el momento fue un desenlace no logrado. Pero estamos a las puertas, porque el que está a punto de quiebre, el que tiene disidencia interna representada en la misma fiscal, representada en Rodríguez Torres y otros tantos actores que siguen en un proceso de disidente, a punta de quiebre militar, quienes están quebrados económicamente, quienes carecen realmente de sustentabilidad para la gobernanza, que no la hay, es el gobierno. Entonces y esto es muy fuerte decirlo así, es un absorto de estupidez, repito, es una idiotez en términos políticos pretender ofrecer una alternativa que no existe y que es la nada. Y en esto Mires tiene razón. Entonces el tema no es votar, el tema es cómo logramos de manera táctica construir nuevamente la idea de que el adversario está del otro lado, de que debemos relanzar una, digamos, oposición unida, y más que, yo lo he dicho muchas veces, la unidad no es un fin en sí mismo. La unidad es un vehículo, es una herramienta. La unidad es un medio para lograr el objetivo, y el objetivo es tratar de desplazar este gobierno. Y concluyo con lo siguiente. Los elementos históricos que han existido en toda transición para lograr el cambio de gobierno son elementos sumamente pragmáticos. En Uruguay, cito este ejemplo, se tuvo que promulgar, óigame bien lo que le voy a decir, la ley de caducidad de delitos militares, para poder de alguna manera viabilizar el primer evento electoral que condujo después a la salida de Bordaberry. Señores, nosotros estamos a las puertas de una transición posible. Nosotros estamos a las puertas realmente de un cambio de gobierno, y que no va a venir por el elemento externo, por el elemento, digamos, no va a ser otro. Somos nosotros mismos quienes, entendiendo la política con P mayúscula, quienes entendiendo que debemos nuevamente relanzar organizadamente un movimiento de movimiento, vamos a poner nuevamente en jaque al gobierno, y quizás será, digamos, el último elemento, el último paso para lograr el objetivo. Bueno, Orlando, lamentablemente yo creo que hemos cubierto el tiempo, pero yo te voy a dejar una tarea para ambos, y es cómo el elemento distintivo de esto es que no estamos tratando con políticos. Maduro no es un político. Maduro es un no lo fue ninguno de los dictadores que salieron con esta misma receta. Pero estos son narcotraficantes. Estos tienen un problema adicional. Los otros eran dictadores. Entonces, los dictadores y tal, entonces eran violadores de derechos humanos. No, pero este es violador de derechos humanos y es narcotraficante y tiene problemas con la justicia internacional. Entonces, ese es un problema que creo que debemos abordar en el próximo programa, un poco para ir dando luces. Fíjense que, querido escucha, ¿cómo salir de un estado paria, un estado fugitivo y forajido? Exacto. Nosotros no venimos aquí con
con la receta mágica, simplemente estamos haciendo un diagnóstico de la situación. Ha sido bien interesante que Orlando ha contado una parte del diagnóstico y yo he contado otra parte del diagnóstico. El reto es cómo hacemos para juntar esos dos diagnósticos y que podamos entonces superar la gravísima, la espantosa, la denigrante situación que estamos viviendo los venezolanos. Last minute for you, my friend. No, 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 totalmente de acuerdo. Quedamos con el desafío en una próxima entrega pronto de darle más profundidad a este análisis y de explicarle a la gente cómo frente a un Estado forajido, el elemento de la comunidad internacional tiene algo que decir, pero si no hay movilización interna, no va a suceder nada. Exactamente. Despídase, pues. Un abrazo, profe, y a toda nuestra audiencia y nuevamente pronto con ustedes aquí en la Venezuela Ideal. Un abrazo, que esté muy bien. Venga.